Muy buenas tardes, profesor Quiñones. Es un Buenas tardes. gusto estar con usted en esta entrevista. La quise hacer también un poco con motivo de nuestros 10 años de la revista que tenemos, Cuerdas Ígneas, ¿sí? Y también un poquito como para darle lugar a su trabajo, que la verdad me encanta, ¿sí? Muchas gracias. Si de mí dependiera, seguiría. Muchas Bueno, gracias. pero en fin, aquí estamos, ¿no? Hay una pregunta que me gustaría hacer y que he sentido la obligación de hacerla, ¿no? Y más con esto que estuvimos platicando en la entrada, ¿no? Que es en la universidad había una compañía de teatro muy importante, ¿sí? Donde se hacía uno de los mejores teatros a nivel nacional, la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, que lamentablemente fue extinguida y no sabemos por qué. Nunca se explicó nada, nunca se dijo nada, ¿no? Y yo recuerdo funciones memorables de esa compañía de teatro, ¿no? Entonces, supongo que usted tiene noticia y de alguna manera, así lo pienso yo, así lo veo, usted es heredero, ¿no? Consciente o inconscientemente, de esta bonita tradición que tenía la Universidad de Guadalajara, ¿no? Con todo el trabajo que hace usted muy atinadamente y muy encomiable en muchos sentidos de la palabra, ¿no? Eh, Esa es la primera cuestión que me gustaría plantearle. No sé si quiera decirme algunas Bien. cosas. Sí, muchas gracias. Gracias por el espacio, la oportunidad. Nunca nos hemos considerado como tal. Creo que es una responsabilidad mayúscula, ¿no? Pero bueno, apreciamos el sentido de esta referencia, ¿no? Creo que de alguna forma, probablemente quienes hagan teatro en la universidad, podremos como tomar este título de ser herederos de esta tradición que se venía haciendo y que pues muy triste y muy lamentablemente, como usted bien lo dice, no supimos qué pasó con la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, ¿no? Que dejó también pues un espacio a veces subutilizado, ¿no? Que pueden ser en los teatros. Yo recuerdo el trabajo en aquel entonces llegó a ser la maestra Vivian Blumenthal, Ujú. Fausto Ramírez, etcétera, ¿no? Ya en sus últimos tiempos. Y bueno, pero creo que de ahí he rescatado como el aprendizaje, ¿no? De la necesidad que existe de hacer teatro, ¿no? Y creo que quizá mucha parte de este convencimiento es que se tiene que hacer desde la resistencia necesariamente, ¿no? Ujú. Pareciera como ahí un elemento conjugado que va de la mano, teatro y resistencia. No sé si el teatro sin resistencia lo entenderíamos como lo entendemos, al menos este teatro universitario que se hace desde este lado, que no es un teatro comercial, no es un teatro necesariamente para el divertimento, aunque lo podría ser, ¿no? Pero que ofrece otras oportunidades, otras narrativas, ¿no? Pero yo creo que los chicos que trabajan dentro de esta Nobel Compañía de Teatro Jurídico eh, han podido o han estado dejando cierta huella, siguiendo aquella vena, ¿no? De esta tradición, probablemente de una forma así, muy inconsciente, quizá hoy a partir de la referencia, pues de forma más consciente, ¿no? Que en alguno de los textos que ya nos ha obsequiado, pues ya nos había referido, ¿no? Como estos herederos de esta tradición. Y creo que me parece pues un elogio, ¿no? A nuestro trabajo, a lo que hacemos, y al mismo tiempo, pues una gran responsabilidad. Ojalá que pudiéramos hacer esas preguntas, hacer esas cuestiones, saber qué pasó con esta compañía, ¿no? ¿Qué puede pasar en el teatro en la universidad? Quizás es un momento también para repensar y repreguntar, ¿no? ¿Qué se hace más allá de las industrias culturales, ¿no? Hacen dentro de la universidad, pero quizá con un poco de abandono a otras expresiones de los estudiantes, de los profesores, de otros cuadros que se vienen formando, que estamos formando y que hacen teatro sin ningún otro interés que el amor al teatro. La otra cuestión que me surge ya en el calor de la charla es el lugar del teatro en la sociedad, ¿no? O sea, lamentablemente en nuestra sociedad el teatro ha ido muriendo poco a poco, ¿no? No sé si sea exagerado decirlo así, pero yo recuerdo que antes había mucho teatro, ¿no? Mucho más teatro en Guadalajara. Ahora son pocos los espacios de teatro, ¿no? Particularmente
juega un papel muy importante, pero sí llama la atención que haya este espacio cultural de teatro particularmente, ¿no? En derecho, ¿no? Por todo lo que significa derecho, la carrera, la mala fama que tiene Claro. derecho, ¿no? Entonces, ¿cuál es la razón, digamos, personal de parte de usted, profesor, de traer el teatro aquí a la Universidad de Guadalajara y particularmente al espacio de derecho, ¿no? Claro. Yo tuve contacto con el teatro siendo niño, ¿no? Ahí en el Teatro Guadalajara del IMSS, o el Ujú, Teatro Ignacio López Tarso. Y de ahí creo que, bueno, quedaron algunas inquietudes, otras semillas, pero creo que de forma mejor estructurada, de forma consciente, ya con el interés y las ganas de hacer teatro fue hasta en la preparatoria, ¿no? Entonces, a mí me regresa a lo largo de la vida permanentemente esas imágenes, esos recuerdos, incluso como esas deudas, porque también yo me he cuestionado si cuando fui joven, ¿por qué no hice más cosas, no? ujú, El tiempo, la energía, ¿no? Incluso cuando estaba del lado que podía estar en el escenario, ¿no? Y bueno, creo que pensarlo a los años en la escuela de Derecho, pues yo creo que lo primero ha implicado traer a las escuelas, al como en plural, porque puede ser como algo que compartimos las escuelas de Derecho, traer un ejercicio cultural de incomodidad, porque la materia o el teatro materia que hacemos, que es el teatro jurídico, justamente es cuestionar las formas, los fondos ujú, de la cultura jurídica, el porqué de estas normas, su aplicación en la sociedad. Y claro que esta metodología pues rompe con todos los cánones que se nos enseñan y cómo se nos enseña en la escuela, ¿no? Que probablemente muchos de estos paradigmas pueden ser respetados, pero bueno, también decirlo así, que existen otros. Y traer teatro ha sido una forma de cuestionamiento y una manera muy distinta, a veces poco comprendida, de también estudiar el fenómeno jurídico, ¿no? Desde una realidad que se representa o desde una ficción que se representa y que nos otorga cuestionamientos más allá de pues una visión positivista que se deposita en una norma, en una ley, en un código o en un procedimiento jurisdiccional, sino en la forma en que pensamos y repensamos al ser humano como un sujeto de derecho, ¿no? Que produce, hace, hace ese derecho en la vida cotidiana. Y bueno, estas inquietudes cuando llegan en un momento de la vida, pues en que puedo juntar o digamos hacer coincidir lo que se puede llamar como intersecciones, ¿no? Entre un ejercicio de pedagogía del derecho con arte escénico. Estos cruces, pues, dieron pauta a esta idea de formar un grupo con jóvenes que de origen estudiarían derecho, aunque hoy ya en el ejercicio muy particular, bueno, pues han agregado alumnos de otras carreras de ciencias sociales, muy bueno y bienvenidos, ¿no? Es decir, no estaba en el guión, ujú. ¿no? Pero ha producido esos intereses de que otros jóvenes también se acerquen, ¿no? Y que exista convivencia también intelectual con otras áreas del conocimiento. Qué bueno. Lamentablemente, derecho en las escuelas, pues, si no es que en toda Latinoamérica, pues padecemos de esto, ¿no? Somos como, nos comportamos como islas del conocimiento, despreciando quizá de manera consciente e inconsciente otras áreas que, bueno, son necesarísimas, ¿no? Incluso, pues no podemos eh, sustraernos, ¿no? De otras disciplinas sociales, humanas, que no son, ¿no? También comunes. Bueno, antes de pasar al teatro, que es un poquito la temática que interesa aquí, en primer lugar, otra cuestión, también al calor de lo que me está planteando, es, me imagino que ha habido algunas dificultades de aceptación, ¿no? Eh, Aquí en este espacio, ¿no? No sé hasta qué punto esto pueda hablarse de manera abierta, de manera clara, ¿no? En el sentido de oposición, en el sentido de no gustar, de no
comprender la naturaleza del teatro, ¿no? El lugar que tendría que ocupar en una sociedad como la nuestra, ¿no? Una sociedad sin teatro yo no me la imagino, ¿sí? En muchos sentidos, ¿no? Y lo que puede aportar el teatro es pues, inconmensurable en muchos, también en muchas dimensiones. Entonces, no sé cuál ha sido su experiencia desde esta perspectiva de enfrentarse a ciertas eh, oposiciones, animadversiones y hasta resistencias, ¿no? Claro. Diría, por principio de cuenta, un sí a todo, ¿no? O sea, sí ha habido estas dificultades, ha habido resistencias, ha habido comentarios negativos, incluso puedo hablar de hasta cierta persecución, ¿no? Que debo decirlo, no la he padecido yo en propia persona, pero sí los estudiantes que participan en la compañía y que incluso a veces se ha visto afectado en comentarios directos, ¿no? Que les reprochan, ¿no? Dedicar tiempo de sus estudios también al teatro y no únicamente a su formación como abogados entendidos desde esta óptica muchas veces Muy técnica. muy técnica, muy deshumanizada, Ujú, ¿no? Sí, y fuera a lo mejor de todo contexto actual, ¿no? ujú, Entonces, muy como una visión de un abogado decimonónico, ¿no? Yo ujú. lo vería, ¿no? Pero bueno, estamos en 2025, entonces creo que el mundo ha cambiado, el derecho no tanto, pero eso es, ahí hay un elemento, ¿no? Latente que tenemos Para que pensar, observar ¿no? para pensar, ¿no? Y hacer esas distancias que podemos ver. Y dentro de todas estas partes de la resistencia, bueno, yo personalmente nunca he conocido a alguien habiendo tenido por lo menos una vez en su vida contacto con el teatro, se atreva a decir cuestiones negativas respecto, Ujú, ¿no? Yo siento que si el teatro toca a una persona cuando menos una sola vez en la vida, hizo su trabajo ujú. y lo hizo bien. Incluso más allá de la experiencia escénica que pueda recuperar el espectador, ¿no? Sino simplemente como vivencia, es decir, entró a un teatro o entró en relación a algo que tiene que ver con el teatro. Y al mismo tiempo, cuando aquí las voces en esta escuela, bueno, respeto, pero no acepto, eh, se oponen, se han opuesto, se oponen a esta actividad, que debo decirlo, no es una actividad solamente artística desde el punto de vista estético o desde el punto de vista del espectáculo, desde el entretenimiento, sino que es una actividad pedagógica, académico-cultural, ¿no? Con una metodología y con toda una seriedad en lo que se realiza, ¿no? Incluso con elementos medibles y observables en sus resultados, sobre todo en estos tiempos que queremos medir calidad y cosas de Ujú. esta naturaleza, que bueno, son también cuestiones cuestionables, pero también Es respecto parte, es es parte de. parte, también para Ujú, esas lecturas tenemos datos, ¿no? Que ¿no? entregar. Entonces estas voces de resistencia, pues cuando pues, las analizo nunca han pasado por la puerta de nuestro escenario, Y se asoman. ni se asoman, ¿no? Nunca han escuchado disertar al estudiante que están cuestionando, nunca le han escuchado cómo este estudiante puede salir al escenario, puede dejar el alma, romperse, volver a entrar, volver a salir y entregarnos una oportunidad para pensar la vida, ¿no? Que es donde está justamente el mérito de lo que hacen los jóvenes. Entonces, creo que esta resistencia, voy a decirlo así, por fortuna es desde la ignorancia. Quizá me preocuparía más, ¿no? Que los académicos del teatro en Guadalajara, ¿no? En el país, ¿no? Desde alguna lógica, desde alguna metodología o desde ángulos teóricos del teatro, pudieran hacer razonamientos que dudo que, más bien, no dudo que pudieran darse, pero ninguno se negaría a que existe el Claro, teatro, claro, ¿no? O sea, claro. eso es como algo que decir, ¿no? Quizá de cualquier montaje, de cualquier grupo de teatro se podrán decir muchas cosas, podrán no gustar, podrá incomodar, podremos no estar de acuerdo con una línea narrativa, ¿no? De alguna de las obras, podemos no estar a favor de, ¿no? Y es normal y es esperado, ¿no? En la convivencia social.
pero creo que lo que no es comprensible, ¿no? Es que puede existir una voz que diga esto no debe de existir, ¿no? Ah, Sobre todo, pues si no nos ofrece un argumento mínimamente válido, ¿no? Que pueda que, soportar lo que dudo, no creo que exista un ser humano, ¿no? Desde Sófocles, que pueda atreverse a decir el teatro no debería de existir. bueno, después regreso un poquito al tema de la filosofía y la técnica jurídica y todo lo que está ahí de por Claro, medio con los abogados, ¿no? Pero voy al teatro, ¿no? Me ha tocado la suerte de estar en las funciones y ver de alguna manera como la evolución de su grupo, ¿no? Bastante agradable, voy a decirlo. Y ha puesto en escena diversos teatros, diversas obras, diversas cuestiones, ¿no? Eh, y veo que no ha resistido la tentación que tiene todo teatrero de poner a Shakespeare y particularmente a Hamlet, ¿no? Y ya me tocó verlo y disfrutarlo acá, ¿no? O claro. sea, entonces, ¿por qué este afán siempre del que hace teatro de confrontarse con este autor de una envergadura bastante considerable, y particularmente con este personaje que es uno de los personajes más complejos de la historia de la literatura, del teatro particularmente, que es Hamlet, ¿no? O sea, ¿por qué ese reto, ¿no? Que además, desde mi punto de vista, sorteó bastante bien usted y su grupo, ¿no? ¿Por qué ese reto de... Pues yo creo que lo primero quizá es esta como una ideación suicida, ¿no? Yo creo que quien hace teatro y se mete con un clásico, ¿no? es- Ya es confrontarse con uno mismo, ¿no? Y exponerse sí, a ¿no? muchas Bastante. cosas, ¿no? Creo que fue un elemento de vamos a arriesgarnos, ¿no? A ir más allá, pero creo que la decisión toral del por qué poner a Hamlet, por qué escoger a Shakespeare, para que tuvieran los chicos esa complejidad y esa complicidad teatral, ¿no? Ujú, Yo creo que, al menos para mí, leer a Shakespeare es complejo leerlo. Se le puede entender hasta que se le ve, ujú, ¿no? Desde mi opinión muy poco informada, ¿no? En literatura, pero desde esta experiencia, al haber visto en otro momento Shakespeare, al intentar leerlo, ¿no? Me encuentro con que pues se necesita un poco como estar un poco fuera de la realidad del teatro, ¿no? Y creo que este es uno de los elementos que tiene esta compañía, ¿no? Porque es una compañía que cuando se forma nunca se pensó que íbamos a montar Shakespeare, ¿no? ujú, Cuando se empieza los primeros intentos de hacer teatro en derecho, pues es un ejercicio talleril, es un ejercicio para que mejoren condiciones para el debate, la voz, el dominio de la escena, a lo mejor alguna aproximación a lo que son los juicios orales y estas técnicas que pueden ellos o necesitarían desarrollar los que vayan a estar en el foro del lado del litigio, ¿no? Eh, pero como bien lo dice, parte del proceso en la evolución, pues se cruza Shakespeare y bueno, y Hamlet pues tiene un tema que, bueno, tiene muchos temas, pero uno de los temas pues es este horizonte jurídico respecto del planteamiento que nos hace a partir de la figura de los sistemas judiciales y para bien o para mal, su necesidad que existan en una sociedad, ¿no? Y creo que hace como un fuerte ejercicio pedagógico Shakespeare ahí, cuando nos enseña o nos muestra la poca conveniencia de que la administración de la justicia quede en manos de quien la debe simplemente de observarla desde la ley, ¿no? Y no desde la resolución judicial o desde cómo la pasión humana, el conflicto interno, al desbordarse, puede sobrepasar los límites de lo que se espera en una sociedad o lo que esperamos como núcleo político, ¿no? En un grupo. Entonces creo que había un tema de fondo que era obligado para nuestro género, de lo que nosotros hacemos, y el reto, bueno, pues sería el clásico, todo lo que representa, ¿no?
Y bueno, creo que fue un ejercicio, puedo decir que fue una de las obras más complejas, ¿no? Que pudimos haber hecho, entenderlo desde entrada el director, ¿no? Había cosas que durante el montaje tuve que repensar, tuve que recomponer, reestudiar, repensar, luego ayudarme con los jóvenes, porque la principal retroalimentación que tenemos con ellos, pero creo que ese es el punto, ¿no? Primero, el sabernos que podemos hacer este ejercicio eh, y bueno, nunca nos hemos como autodenominado en las esferas del teatro profesional, ni Ujú. mucho menos, pero creo que el hecho de ser un teatro universitario que se da estas licencias, ¿no? Entonces yo creo que un buen o un mal Hamlet a cualquier universidad se le perdona, ¿no? Por ser universitario, ¿no? Que no, no fue el caso que fue malo, ¿no? Muchas Al gracias, contrario, ¿no? O sea, pero por ahí fue ese atrevimiento, ¿no? Muy arriesgado, pero creo que también necesario, ¿no? Que, cualquier persona que haga teatro, incluso no profesional, tiene que pasar de alguna forma, cruzar un poco con un clásico. voy a cruzar varias cosas aquí, filosofía, derecho, ah, literatura, teatro, muchas cosas. Este tema de la invención del humano, ¿sí? Hay uno de los estudiosos, bueno, voy a retomar Ok, un muy bien. poquito. Uno de los estudiosos mayores de Shakespeare, Harold Bloom, eh, piensa a Hamlet particularmente como la invención del humano. ¿Sí? Me gusta bastante esta caracterización, ¿no? Y quisiera aprovechar esto para hablar de filosofía, técnica jurídica y todo. Toda esta cuestión de la concepción de la vida, ¿sí? O sea, soy filósofo de formación, psicoanalista también, ¿sí? Y no concibo el derecho de una manera estrictamente técnica, ¿no? O sea, Ujú, sino lo concibo siempre desde una perspectiva filosófica, ¿no? Pensando en la cuestión de la vida humana, en el sentido más amplio. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que el teatro abona muchísimo a una cultura humanista, ¿no? Y a pensar el derecho más allá de la técnica jurídica. Y creo que las obras de teatro, cuando se enfocan desde la perspectiva del derecho, están pensadas desde ahí, ¿sí? Las ujú, que he visto, pues, en el sentido de ver una visión más humana del derecho, ¿no? Más amplia, en el sentido eh, más extenso de la palabra, y por lo tanto sacar de la cuestión meramente técnica jurídica el asunto del derecho, para pensar la vida, para pensar la justicia, ¿sí? Y muchas de las obras que he visto, particularmente en lo que se refiere a la parte que implican el derecho, pues tienen este mensaje claro, ¿no? Entonces, no sé qué piensa respecto a este punto ujú. particular. Creo que, bueno, em, si bien es interesante pensar en que el humano inventan Shakespeare, ¿no? Y le da vida a Hamlet, ¿no? Ujú. Podremos como darlo así. Me parece que el teatro, desde sus orígenes, es la necesidad universal de mostrar lo humano, ¿no? Ujú. O sea, creo que podemos irnos más atrás desde el clásico griego, En la ¿no? tragedia. En la tragedia, Ujú. ¿no? Y pensar que probablemente regularmente entendemos el mundo de lo jurídico desde eso, desde la tragedia, Ujú. ¿no? Cuando nosotros pensamos en un abogado, pensamos en un tribunal, pensamos en una agencia de ministerio público o escuchamos dos palabras, demanda, denuncia, se lleva, no hay como un sentimiento generalizado, hay una idea ahí en la sociedad, ¿no? De que estamos frente a algo trágico, ¿no? Y creo que no puede, como bien refiere, existir el derecho fuera, fuera del humano. Queríamos en un error. Y probablemente un gran problema que tiene este y muchos otros sistemas judiciales, incluso muchas construcciones legislativas, es que se piensa el derecho desde lo técnico, ¿no? Ujú.
no desde el humano, no desde la complejidad que implica la existencia, ¿no? Donde el ser humano repara en la necesidad de normarse, de establecerse límites, ¿no? O cómo son esos cuestionamientos éticos o morales los que terminan reflejándose en una figura de derecho, en una figura jurídica, para ser reflejado en una ley o en una decisión judicial. Y ahí es justo donde creo que Hamlet plantea esta primera pregunta del humano, pero relacionado con ese nacimiento, la necesidad de la existencia de un derecho más razonado, más allá del de la venganza o el ajuste a partir de una proporcionalidad de daño, ¿no? Es como este planteamiento que hace desde la venganza Hamlet en un inicio, ¿no? Sino que en la reflexión de cómo una sociedad que solamente atiende al tecnicismo jurídico, pues puede estar condenado a su desaparición, ¿no? Porque el tecnicismo jurídico no resuelve lo humano, ¿no? Ni el tema de la justicia, Ni que el tema de es. la justicia, ¿no? Y lo humano solo se resuelve con lo humano, ni siquiera esencialmente con el derecho, porque podríamos a veces de forma muy romántica pensar que la solución a los graves problemas de la sociedad, bueno, pues se resuelve con un marco jurídico flexible ahí, ¿no? Incluso hasta en una visión muy postmoderna, ¿no? Muy líquida de normas jurídicas que pueden ser cambiantes de un momento a otro, atender a contextos progresivos, no progresistas, perdón. Tampoco esto nos resuelve mucho, ¿no? La complejidad de lo humano. Y finalmente, Shakespeare, pues ahí nos va a dejar como una clave para poder repensar y cuestionarnos todas las estructuras políticas, todos estos elementos que la sociedad demanda y exige en función de construir sociedades más justas o que fueran perseguidas desde este principio de lo justo, con lo que probablemente nunca nos lo explicó desde ahí, ¿no? Porque bueno, no es su intención tampoco definir qué es justicia, ¿no? Pero creo que nos deja elementos para que podamos ver en el horizonte posibilidades, ¿no? Yo creo que el poder que tiene este gran texto, Hamlet, es ese, ¿no? Las posibilidades ante una gran tragedia y nos va a visorar lo que sucede, ¿no? Que pues, un texto que nos habla de cómo evitar la guerra, ¿no? Que no es cualquier cosa. Que no es cualquier cosa, ¿no? Pero ahí hay un planteamiento, ¿no? Cercano, es decir, la obra desde que se planta, desde los primeros minutos, ese es un planteamiento, un argumento fuerte, ¿no? Esto va a terminar en guerra a partir de este conflicto. Que es lo más inhumano, además, Que es lo ¿no? más inhumano. Y La los guerra. personajes, bueno, el protagonista se equivoca, ¿no? Y decide irse por ese camino, que es lo que vemos, ¿no? A lo largo de la historia y es lo que vemos, nos encontramos tristemente, ¿no? Bueno, hay personajes, pero no quiero, porque si no va a girar alrededor de Shakespeare. Personajes de Shakespeare increíbles, Ricardo III, por ejemplo, ¿no? Macbeth, ¿no? O sea, que son bastante ilustrativos al respecto, ¿no? Pero bueno, se habló de la tragedia y pensé luego en Nietzsche, todo lo que implica esto para pensar el mundo moderno, justamente, ¿no? Nietzsche va al fondo del asunto, que es al estudio de la tragedia griega. ¿Sí? Dice muchas cosas, pero no viene al caso. Vamos al teatro otra vez. Un poquito me gustaría saber, para ir cerrando ya esta entrevista, que le agradezco de nuevo, ¿sí? Es qué viene desde el punto de vista del teatro, ¿no? O sea, qué tiene pensado, ¿no? Montar, cuál es la perspectiva que está visualizando. Eh, Me imagino que continuar con esto, porque además es muy necesario desde mi punto de vista, ¿no? Seguir con el teatro aquí, porque no hay mucha actividad, digamos, extracurricular o extraacadémica en la universidad, lamentablemente, ¿no? Y bueno, esta es una fuente de muchas cosas, de gozo, de satisfacción, de cultura, de formación también, ¿no? Inclusive de problematización del derecho, como ha quedado claro en la entrevista y en las obras que ha montado, ¿no? Entonces, eh, ¿alguien en particular tiene pensado en montar algún eh,
personaje, alguna obra? Claro. Bueno, traemos ya en la cocina dos textos, bueno, que ya vamos a más allá, ya estamos en uno, ya estamos en los ensayos formales, en el otro estamos iniciando, estamos ahorita con parte de la reflexión, trabajando en las primeras lecturas. La primera es pues teatro contemporáneo, teatro moderno, que bueno, ya es también parte de la cultura del Ujú, teatro internacional, que será 12 personas en pugna, con ese título, que es la adaptación de 12 hombres en pugna, pero bueno, hemos tomado esta licencia de incorporar papeles femeninos, ujú. ¿no? El jurado de los 12, que bueno, ha sido un clásico en el cine, y no se diga en el teatro, al menos para el teatro mexicano, pues hace que 15 años, me parece más o menos, que todo con Ignacio López Tarso, por ejemplo, ¿no? Una institución en el Toda una teatro, institución ¿no? del teatro mexicano. Entonces creo que lo traemos porque evidentemente, bueno, eso es obvio, es una obra de corte jurídico, pero la traemos o la invitamos porque justamente y a pocos días estamos en México por pasar. Pues me parece un proceso, no me atrevería a decir si bueno o si malo, porque es otro espacio muy complejo, pero con el tema de la reforma judicial, La ¿no? elección. Sí, claro, ¿no? Ujú, Entonces, la pregunta que vamos a darle al público es, ¿los seres humanos de carne y hueso y los no versados en derecho podemos tomar decisiones judiciales? ¿No? ujú, Y la pregunta la hago con toda la intención de apartarnos de nuestro propio caso, ¿no? Por eso agarro un texto, un autor norteamericano, a partir de una obra norteamericana, en un sistema judicial más que probado y que aunque no tiene que ver, la reforma habla justamente de la democratización al momento de la elección directa del pueblo hacia los jueces, magistrados y ministros, pero es una forma de expresión, ¿no? ujú, De traer a los tribunales a quienes antes, bueno, no tenían decisiones ahí, ¿no? Con el resultado que esto vaya a decir, la obra no tiene un posicionamiento político, ni a favor ni en contra de la reforma, pero creo que lo que sí va a tener ahí es el cuestionamiento permanente, ¿no? Que va con la justicia, ¿no? ¿Cómo podemos entender un sistema de justicia en los tiempos que hoy se viven? Si los podemos entender a partir donde cuestionar, ¿no? Si estas aparentes democracias tan incluyentes o tan inclusivas o tan ujú, cercanos a donde todos opinamos de todo es lo más conveniente o no, ¿no? ujú, O si tendríamos que tener estas resistencias casi monárquicas, ¿no? A ese poder absoluto que se da desde la corte, ¿no? Son instituciones donde todavía se ponen toga, donde usan mallete, ¿no? Donde se dice, ¿no? Una verdad para que ésta sea aceptada, ¿no? Y ya sin posibilidad de ser cuestionada, ¿no? ujú. Entonces, creo que 12 personas en pugna nos va a regalar la posibilidad de poder poner un caso judicial, un crimen, sucede, y donde 12 ciudadanos, insisto, no versados en derecho, tendrán planteamientos morales, éticos muy crudos, donde confrontarán sus propias existencias, donde se reflejarán en los protagonistas, que es Qué el que no se interesante. ven, que es el sentenciado y su víctima, ¿no? Y ahí encontrarán una comunicación y a lo mejor ahí encontramos aproximaciones, ¿no? Donde nos replanteamos lo complejo que es hablar de justicia y quién la debe de dar, ¿no? Y cuál es el mecanismo para que esa persona que hace justicia debe llegar a ese espacio, Muy bien. Y ya con respecto al teatro, toda esta experiencia que he tenido, y sobre todo vinculando el teatro con la cuestión jurídica, con el derecho, ¿no? O sea, le ha hecho pensar en una forma de teatro en específico, pensando como en la esencia del teatro, ¿no? O, digamos,
en el papel del director, ¿no? El papel de los actores, el papel de la escenografía, muchas cosas ahí donde está en juego el teatro como tal, ¿sí? Le ha hecho modificar esta especie de relación de teatro con el derecho, con lo jurídico, alguna concepción sobre el teatro mismo. Sí, yo creo que he parado a reflexionarlo junto con los jóvenes y esa reflexión ha sido un poco dolorosa porque es difícil encontrar puentes con lo que se hace en el teatro, por ejemplo, aquí en Guadalajara, que es poco, Ujú, y de eso poco algunas cosas son muy rescatables, pero cuando lo confrontamos o lo ponemos de frente a lo que nosotros hacemos, podemos encontrar cosas que, bueno, no tienen mucho parecido, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me hizo mucha reflexión el año pasado participar en el Festival Internacional de Teatro de la UNAM, ¿no? ¿cómo son vistos cuando van a estos escenarios? Pues es que al no tener nosotros contacto con otro espacio que haga este tipo de teatro, pues somos los extraños, ¿no? ¿Mm? Entonces pasa este fenómeno del extranjero. ¿Mm? Entonces hay una resistencia, ¿no? Porque en un festival de teatro, donde la mayoría de los chicos participan, estudian teatro, y resulta que van a competir con estudiantes de derecho que ¿Mm? van a hacer teatro ahí, pues ahí ya tenemos un primer problema, ¿no? Regresamos en aquella ocasión con una mención honorífica a la pertenencia política y social, ¿Mm? ¿no? Eh, pero no nos trajimos ni el primer lugar ni de musicalización, ni de escenografía, ni de vestuario, ni el mejor actor, ni la mejor actriz, que no era el propósito. ¿Mm? No hacemos teatro Para para eso. ganar nada, ¿no? Pero la experiencia nos permite hacer muchas reflexiones y el gran premio es el aprendizaje, ¿no? Y ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Porque incluso hasta nos daba risa. Bueno, ¿y qué nos hizo pensar que nos iban a dar el primer lugar de escenografía si cargábamos 2 mesas de escenografía, ¿no? ¿Mm? Frente a obras que con un presupuesto Claro, determinado, claro. bueno, pues podrían hacer cosas impresionantes, ¿no? ¿Cómo podríamos ganar un premio en el vestuario cuando sus vestuarios son la ropa prestada de un familiar, lo que tienen de sobradillo, lo que consiguió en un tianguis, ¿no? O lo que se prestaron entre ellos, porque no se construye el vestuario necesariamente a partir de una vestuarista que se relaciona con Que el implica montaje y lo recursos. construye y que implica recursos, ¿no? Para ¿Mm? bien o para mal implica recursos que nosotros no tenemos, ¿no? ¿Mm? Entonces creo que es meritorio esa parte, ¿no? Que entregamos y se hace teatro desde una categoría que creo que no existe. Y esa categoría que no existe es justamente la que nos coloca como en esta responsabilidad de que si bien es cierto, nosotros no alimentamos el estudio del canon del teatro contemporáneo, lo que se entiende en la escena, porque bueno, es muy relativo, ¿no? ¿Mm? Y que probablemente en otros festivales o en otras convocatorias pues no cabemos, porque lo que nosotros hacemos es con muy pocos recursos, con muy pocos elementos, pero con mucho contenido en la reflexión y lo que imita. Y muy probablemente muchos escenarios, bueno, no necesariamente están preparados o están diseñados para recibir un teatro que confronta de esa forma, ¿no? ¿Mm? Ese teatro que puede ir más allá de ver un buen espectáculo teatral donde estos elementos lumínicos, grandes vestuarios, grandes escenografías pueden relacionarnos, ¿no? O el contrario, ¿no? Creo que es un teatro con la franqueza y la franqueza es esa, ¿no? Que los actores salen con su ropa de calle y dicen lo que tienen que decir, sin que ese elemento necesariamente sea de lo que verse, ¿no? El decir esto es un teatro, es un teatro, sino que otras miradas y otras voces han podido entenderlo. Entonces creo que hemos podido ir colocando una categoría pues no existente, ¿no? Que se hace teatro aquí en nuestra región o en México, ¿no? Y creo que también esto nos avisa de la necesidad de no hacer teatro, sino hacer teatros que ¿Mm? emerjan desde la realidad de los O sea, en grupos, plural, ¿no? En pues. plural, hacer teatros, ¿no? Entonces, es por ejemplo cómo pensar el teatro indígena, Ujú. ¿no? En este tiempo y con lo que sucede, ¿no?
sin estas visiones de homologar, ¿no? Que hay toda una tradición Que en hay toda una México, ¿no?, sobre tradición, el teatro ¿no? indígena, Y a ¿no? veces muy poco Sí, sí, reconocida, sí. ¿no? Poco apoyada. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con el teatro hecho por primeras infancias, ¿no? Ujú. ¿Qué pasa con el teatro que no es jurídico, que no es político, que no es social, pero tampoco es del divertimento, pero tampoco tiene estos elementos estéticos para el goce o el disfrute, ¿no? Porque al final de cuentas creo que es algo que también hemos por ahí pues cuestionado y tratado de evitar, ¿no? Que nuestro teatro no, o perderá el sentido el día que lleguemos como a la complacencia de un público con antojos o con necesidades aburguesadas, ¿no? Ujú. Del consumo, ¿no? O el contrario, ¿no? O sea, yo creo que el que sale de nuestras funciones, ¿no? Tendrá que salir cuestionándose muchas cosas propias o del entorno, ¿no? Es una de las funciones del teatro, En además, general, ¿no? ¿no? Bueno, muy bien, profesor, pues muchas No, gracias al por el contrario, espacio, por la entrevista, ¿no? gracias a ustedes. Yo, en lo particular, espero que haya mucho más obra, Muchas mucho gracias. más teatro, y ojalá esto prosiga Muchas y en gracias. mejores condiciones también, ¿no? Muchas Porque gracias. también, pues, no se deja de ver esta cuestión de lo que puede contribuir el tener recursos, ¿no? O sea, Claro, más solventables para hacer este trabajo encomiable, ¿no? De estudiar y hacer teatro al mismo tiempo, ¿no? O dar clase, que es su caso, y hacer teatro, porque toda la disciplina que implica, todo el tiempo que implica preparar una obra, ¿no? sí, Entonces, claro, es complejo algo que es. no se ve y solamente se puede apreciar cuando se viene a ver la obra, Claro. ¿sí? Y pues esperemos que haya muchas más, ¿sí? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Muchas profesor. gracias. Gracias por el espacio, Gracias. por la Gracias a ti, sí. entrevista y gracias, Isabel, ¿no? Por el apoyo técnico. Muy bien, muy bien. Bueno, pues No, pues aquí ya cuando estamos.